En este video vamos a ver el concepto de centro de gravedad. Cuando hablamos de centro de gravedad nos vamos a referir a la fuerza de gravedad de la Tierra. Todos sabemos que cualquier cuerpo que tenga una masa será atraído hacia el centro de la Tierra con una fuerza. La fuerza atrae a todos los cuerpos hacia el centro de ella, a todos los cuerpos que están dentro de su atmósfera. Cuando un cuerpo es atraído por la Tierra, decimos que es atraído por una fuerza que denominamos peso. Y entonces decimos, es que ese cuerpo tiene un peso. Dicho de otra manera, el peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia el centro de ella. Y ahora vamos a ver por qué decimos centro de gravedad. Porque si hablamos de un peso, estamos hablando de una fuerza. Todo cuerpo tendrá un peso cuando esté dentro de la atmósfera terrestre, provocada por la aceleración debida a la gravedad de la Tierra. Sin embargo, hay un concepto muy importante. Vamos a ver, para ver si podemos comprender esto. Aquí estamos poniendo que suponemos una barra que tiene un peso de 600 newtons y que nosotros la dividimos imaginariamente en 6 partes. ¿Por qué la quiero dividir en 6 partes? La puede haber dividido en 20, en 40, en 50. Esto es un ejemplo nada más. La divido en 6 partes para que vean que si la dividí en 6 partes, cada parte de ellas tendría un peso proporcional. Si pesaba 600, cada partecita va a pesar 100 newtons. Y cada parte, su peso será vertical y dirigido hacia abajo porque la Tierra siempre los atrae hacia el centro de ella. Y entonces vean aquí, tengo sobre un cuerpo actuando 6 fuerzas paralelas entre sí. Y en el video anterior vimos que cuando tenemos fuerzas paralelas, las sumamos como vectores y podemos encontrar una sola resultante. Esa resultante me daría de estas 6, 600, que es el peso. Pero en el video anterior también vimos, mediante el teorema de momentos, que esa resultante la podíamos aplicar en un punto, aplicando el teorema de momentos. Pues bien, aquí entonces estos 600 newtons estarían en este punto. Después de aplicar el teorema de momentos encontraríamos el punto donde está 600 newtons. Ahorita lo hemos considerado casi a la mitad de la barra. Ahorita vamos a ver por qué. Pues bien, este punto donde se considera que está aplicado todo el peso del cuerpo recibe el nombre de centro de gravedad. Como que si toda la gravedad estuviera acumulada aquí y diera como resultado el peso. Nosotros sabemos que aquí este cuerpo, este pedazo tiene un peso, los de acá también tienen un peso. Pero este cuerpo se comporta como si todo su peso estuviera concentrado en este punto. Y este punto se llama centro de gravedad. ¿Y por qué digo que se comporta como si estuviese aplicado ahí? Pues bien, podemos seguir leyendo aquí, pero se los puedo explicar. Imagínense una regla, su peso se va a considerar aplicado aquí y ustedes lo han hecho. Agarran una regla y con un dedo le ponen aquí y lo equilibran y lo mantienen en equilibrio aquí. Fuerza que logra equilibrar una regla debido a que se aplica en su centro de gravedad y neutraliza a su peso. O sea, si su peso estaba aquí en un solo punto, bueno, pues yo le pongo una fuerza en sentido contrario y equilibro al cuerpo. A pesar de que esto tiene un peso y esto tiene un peso, la regla se mantiene en equilibrio al aplicar yo una sola fuerza en un punto. Es que la estoy aplicando en el centro de gravedad y en sentido contrario a su peso. Entonces ahí se ve que sí, un cuerpo se comporta como si su peso estuviera aplicado en un solo punto. Y ese punto se llama centro de gravedad.
y se define como el punto donde se considera que se encuentra concentrado el peso de un cuerpo. Vean entonces lo que podemos ver. El centro de gravedad se puede determinar experimentalmente de la siguiente manera. O sea, para cualquier cuerpo, lo podemos encontrar experimentalmente o bien lo podemos calcular. Pero vamos primeramente a cómo se encuentra de manera experimental. Esto pues deberíamos de hacerlo en laboratorio. Ahorita no tenemos posibilidades de hacerlo, pues se los platico nada más. Imagínense un cuerpo de una forma irregular que tiene un cierto peso. En el punto B yo lo cuelgo de una cierta, con una cuerda, y de ahí con una plomada hago que baje y trazo una línea aquí vertical y dirigida hacia abajo. Entonces se queda aquí ya esta. Después yo giro el cuerpo y lo voy a agarrar de este punto. Lo giro aquí a un punto B', pero ya tengo este punto que al girarlo ya quedó aquí horizontal. Me quedo aquí. Y después en este punto vuelvo a poner mi plomada y trazo otra línea. Se van a encontrar y se van a cruzar en un punto. Ese punto es el centro de gravedad del cuerpo. Otro concepto es el concepto de centroide. Dice aquí los cuerpos geométricos, al carecer de propiedades físicas, carecen de centro de gravedad. Se llama centroide al punto donde estaría el centro de gravedad, o sea que podemos considerarlo como el punto donde se considera que está concentrada el área total del cuerpo. ¿A qué se refiere lo que acá acabamos de leer? Dice así, por ejemplo, un triángulo tiene centroide, pero una lámina triangular tiene un centro de gravedad. Bueno, vamos a platicarlo de otra manera para ver si se entiende. Imagínense que yo tengo un rectángulo, una pieza metálica con un cierto peso, y yo la agarro y me dicen, oye, haz un dibujo de esta placa rectangular. Ah, pues nomás mido cuánto tiene de base y cuánto tiene de altura y la dibujo. Y ya me dicen, ok, ahora dibuja en dónde se encontraría el centro de gravedad de la placa. Bueno, pues la placa, entonces yo agarraría la placa, experimentalmente lo haría como se los mostré hace un rato y encontraría este punto. Y entonces, en mi dibujo yo dibujaría este punto. Y les diría, aquí es donde se encuentra el centro de gravedad de esa placa que tiene un peso. Ah, bueno, pero este dibujito no tiene peso, pues es un dibujo. Entonces, este punto, para el dibujo, en lugar de ser centro de gravedad, se llama centroide. Entonces, vean, una placa tiene un centro de gravedad, yo dibujo la placa y encuentro su centro de gravedad y lo pongo en un dibujo. Pero cuando lo pongo en un dibujo, pues ya este punto no tiene peso, ni el dibujo tiene peso, entonces deja de ser centro de gravedad y le llamamos centroide. Y dicen, bueno, pues entonces como esto tiene una área, vamos a considerar que este centroide es el punto donde se encuentra concentrada toda el área del cuerpo. Entonces, así pasa también. Yo puedo tener una placa circular, encontraría su centro de gravedad, me dicen dibújalo. Al momento que hago el dibujo, pues el dibujo ya no tiene peso, ya nada más tiene área. Y cuando pongo donde debería estar su centro de gravedad, digo, bueno, pues ahora esto en vez de centro de gravedad se llama centroide. Y así cualquier figura. Esto ya se ha estudiado durante mucho tiempo. Y entonces para ciertas figuras ya sabemos en dónde está ubicado su centroide, o lo que vendría a ser su centro de gravedad si fuera una placa que tuviera un peso, un cuerpo con peso. Pues bien, entonces aquí en esta tablita les estoy poniendo en dónde se encuentran los centroides de ciertas figuras, por ejemplo el rectángulo, y vuelvo a marcar aquí un punto importante. Los centros de gravedad los vamos a poner en función de un sistema de coordenadas cartesianas XY.
Y por ejemplo aquí nos dicen que un rectángulo de base B y altura H, su centroide se encuentra a una abscisa de, le llaman abscisa C, XC, o sea, de centroide, a la mitad de su base. Esta base, a la mitad se encuentra el centroide. Y la ordenada de este centroide está a la mitad de la altura. Y ahí está. Entonces, ya con esto nos dicen en dónde está. Y después un círculo, también otra vez con sistema de coordenadas cartesianas, y me dicen que el centroide se encuentra exactamente al centro. De tal manera que si el centro ahí coincide con el origen de coordenadas cartesianas, la abscisa será 0, la ordenada será 0. El triángulo rectángulo, igual, si tiene una base B, una altura H, debe de estar en una XY para que yo vea cuál es su abscisa. Será la base entre 3 y la ordenada la altura entre 3. Y así sucesivamente. Vamos a tener el semicírculo y aquí nos están dando las coordenadas del centro de gravedad. Un cuarto de círculo, media parábola, un triángulo isósceles. Y entonces nosotros podemos consultar esta tablita y cuando nos den un triángulo, por ejemplo isósceles, vengo a ver cuál es su abscisa, cuál es su ordenada y así sucesivamente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Pues nos dicen aquí que para el conocer la ubicación de centroides de estas figuras comunes, nos es de utilidad para calcular el centroide de figuras compuestas, ya que en muchos casos se puede dividir una figura compuesta en rectángulos, triángulos y otras formas comunes como las indicadas en esta tabla. Entonces ponemos, por ejemplo, esta. Aquí tenemos una figura irregular. ¿Por qué? Porque pues, ni es rectángulo todo, hay un triángulo, etcétera. Y queremos encontrar, imaginando que esta es una placa, vamos a encontrar su centro de gravedad. Y obviamente donde encontremos su centro de gravedad, cuando hagamos el dibujo, ahí estará el centroide del dibujo. Nos dice aquí que para encontrar esto, vamos a dividir esta figura en figuras que nosotros ya conozcamos, por ejemplo, rectángulos y triángulo. Ahí lo vemos. Entonces, fíjense, aquí a alguien se le ocurrió, dijo, yo divido aquí y tengo un rectángulo pequeño y le llamo W1. Como dividí aquí, me queda un rectángulo más grande que llamo W2 y trazo aquí una línea y me queda un triangulito con W3. ¿Por qué W? La W para nosotros va a ser una representación del peso. Entonces quiere decir que este rectángulo 1 tendrá un peso 1, este rectángulo 2 tendrá un peso 2 y este rectángulo 3 tendrá un peso 3. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a nuestra tablita y buscamos en dónde está ubicado su centroide o centro de gravedad. Y nos dicen que aquí el peso 1 estaría a la base, si esta es la base, a la mitad de la base, y si esta es la altura, a la mitad de la altura. Ahí está. Ahí estaría aplicado su peso 1. Su peso 2, igual, si esta es la base, está a la mitad de la base, si esta es la altura, estaría a la mitad de la altura, el peso 2. Y el triángulo, me dicen que está a la mitad de la base y a un tercio de la altura. Ahí está el peso 3. Y todo lo estamos poniendo en, no se olviden, siempre tendremos que estar dibujando un sistema de coordenadas cartesianas porque vamos a hablar de abscisas y de ordenadas. Aquí nada más estoy hablando ahorita de abscisas. Y entonces dicen, mira, tú tienes 3 pesos, 1, 2, 3, y son paralelos. Entonces, si tú sumas este peso, más este peso, más este peso, te va a dar el peso total de la placa. Pero ¿en qué punto lo vas a poner?
Pues vamos a utilizar el teorema de momentos. Y el teorema de momentos, acuérdense que es brazo de palanca por fuerza o fuerza por brazo de palanca. Y aquí lo vamos a ver entonces. Vamos a tomar, dice aquí, en este caso la resultante de la fórmula del teorema de momentos es el peso total. La resultante de estas tres fuercitas, de estos tres pesos, es el peso total, o sea, la resultante. Y su brazo de palanca, como estoy hablando de esto, es esta distancia, que le estoy llamando XC, o sea, abscisa del centroide. Y entonces, aquí voy a utilizar esta fórmula y en lugar de poner R pongo peso total, en lugar de poner BR pongo X del centroide. Y es igual a la sumatoria que me daría el peso 1, peso 2 y peso 3. Y los brazos de palanca del peso 1 es X1, el brazo de palanca 2 es X2, brazo de palanca 3 es X3. Entonces desarrollamos y ponemos aquí. Resultante, peso total por su brazo de palanca XC, igual a peso 1 por X1 más peso 2 por X2 más peso 3 por X3. Y así nos podríamos hacer si fueran más. Despejando XC, este peso total que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces me dice que aquí tenemos que para encontrar la abscisa del centro de gravedad o centroide, sería peso 1 por X1, más peso 2 por X2, más peso 3 por X3, entre el peso total. Y acuérdense, X1 y X2, X3 son los brazos de palanca. Y entonces me dice, con esto encuentras la abscisa del centro de gravedad de una figura compuesta. Ahora vamos a las ordenadas. Esta figurita la vamos a girar 90 grados al sistema y en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj y se obtiene esta figura. Y tenemos otra vez peso 1, peso 2, peso 3 y ahora son Y1, Y2, Y3 y YC. Y1, Y2, Y3 y YC. Otra vez esta es la ordenada del centro de gravedad. Y de manera análoga sacamos que la ordenada es peso 1 por Y1 más peso 2 por Y2 más peso 3 por Y3 más peso N por YN en caso que hubiera más. Todo dividido entre el peso total. Y esta es la ordenada del centro de gravedad. Entonces, estas ecuaciones nos dan el valor de la abscisa y la ordenada del centro de gravedad de un cuerpo geométrico de forma irregular. Sin embargo, en este curso trabajaremos con centroides de figura, por lo que estas ecuaciones se transforman cambiando el peso por áreas. En lugar de peso 1, área 1, por abscisa 1, área 2, abscisa 2, área 3, abscisa 3, etcétera, entre el área total. Esto me da la abscisa del centroide. Y de igual manera, la ordenada del centroide es área 1 por Y1, área 2 por Y2, área 3 por Y3, y así sucesivamente. Tantas áreas como nosotros hayamos considerado en la figura. Estas son ecuaciones que nos van a dar el valor de la abscisa y la ordenada del centroide de una figura compuesta. Estas formulitas, esta y esta finalmente, como una síntesis, son las que vamos a estar utilizando cuando querramos calcular centroides de figuras compuestas. Obviamente apoyándonos con la tablita que vimos en las primeras páginas para determinar dónde está el centroide de un rectángulo, de un triángulo, de una parábola, etcétera, según veamos los problemas. Y vamos a hacer un ejercicio para que se entienda. La misma figurita que teníamos ahora. Nada más que ahora sí le damos dimensiones. De aquí a aquí son 40 centímetros, de aquí a aquí 90, esto de aquí a aquí 15, de aquí 80, 30, 30, y nos dicen, ¿cuál es el centroide de este? ¿En dónde está el centroide? Y me dicen aquí que como respuesta debo de encontrar que la abscisa es 55.17 y cuando digo abscisa quiere decir que tracé un sistema de coordenadas cartesianas y la abscisa fue
57. Y la ordenada 49. Que ahí está el centroide de esta figura compuesta. Eso es lo que me están diciendo. Ahora, ¿cómo se obtuvo ese valor? Pues vamos a verlo. Vamos a dividir esta figura compuesta en figuras simples de las que conozcamos la ubicación de su centroide. Por ejemplo, aquí, ahora yo tracé esta línea y entonces yo digo, este es un área 1. Este rectángulo vertical es un área 1. Aquí me queda un triángulo horizontal que yo llamo área 2 y aquí vuelvo a trazar otra línea para dividir este rectángulo que llamo área 3. Y a cada área, pero acuérdense, sistema de coordenadas cartesianas, a cada área le dibujo dónde estaría su centroide. Por ejemplo, este tiene 40 centímetros aquí 40, y de aquí 80 más 60 son 140. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues su centroide va a estar a la mitad, a 20 centímetros, y el otro va a estar a 70 centímetros. Entonces, ahí lo pongo. Su centroide de esta área 2 está a la mitad de su base y a la mitad de su altura. Y el centroide de este está a la mitad de su base y a 1/3 de su altura. ¿Cómo sé eso? Pues nos vamos a las tablitas y ahí lo vemos. Y entonces yo voy a utilizar estas fórmulas. Y me dicen, para encontrar la abscisa vas a necesitar el área 1, la abscisa 1, área 2, abscisa 2, área 3, abscisa 3, todas las áreas que tenga con sus abscisas y el área total. Y para encontrar las ordenadas necesitas el área 1, la ordenada 1, la ordenada 2, entonces, y el área total. Entonces yo ya me voy preparando y sé que voy a necesitar esos datos. Y entonces digo, a ver, para el área 1 es 40, esto es base 40 centímetros, por la altura que dijimos que era 80 más 60, o sea, todo esto, yo volteo a verlo aquí, 80 más 30 son 60, 80 más 60, 140. Y el área de un rectángulo es base por altura, entonces 40 por 140 me da 5.600 centímetros cuadrados. ¿Cuál es su X1? Ah, pues 20 centímetros. ¿Por qué? Porque vi en la figurita, en las tablas que tengo arriba, que su abscisa está de aquí a aquí, a la mitad. Si esto vale 40, la mitad de 40 es 20. Y su ordenada es de aquí a aquí. Y también vi que está a la mitad de su altura. Si su altura fue 140, esto es 70. Ya lo puse. Me voy al área 2. Área 2. Aquí me dice que es 60 por 90. ¿Por qué 60? Bueno, pues son 60 y esta distancia 90. Base por altura. 60 por 90. Me da 5.400 centímetros cuadrados. Y ahora tengo que ver cuál es su X2. Ah, pues su X2 es de aquí hasta acá. Entonces yo veo aquí 40. ¿Y aquí cuánto será? Pues si esto es 90, a la mitad de aquí, aquí es 45 y 40, 85. X2 es 85. ¿Y cuánto vale la Y2? Pues de aquí a aquí, la mitad. Si esto es 60, la mitad es 30. Y2 vale 30 centímetros. Me voy al área 3. Al área 3 es un triángulo. Base por altura sobre 2. La base son 60, la altura son 15, 60 por 15 dividido entre 2 me da 450 centímetros cuadrados. Y ahora veo su abscisa X3. Ah, pues voy midiendo, voy de aquí hasta acá. Aquí llevo 40, aquí llevo 90, son 130. Y luego 15 entre 3 me da 5, entonces me da 135 la X. Y la Y3 es de aquí a aquí, 30 centímetros.
Y3, 30 centímetros. Muy bien. Y ahora de aquí mismo, área 1, área 2 más área 3, hago la suma. 5.600 más 5.400 más 450 me da un área total de 11.450 centímetros cuadrados. Ahora sí utilizamos ya las fórmulas. Me dicen la ordenada es XC. Área 1 por X1, ya tengo área 1, ya tengo X1. Área 2, X2, ya nomás voy sustituyendo valores. Área 1 por X1, más área 2 por X2, más área 3 por X2, dividido entre el área total. Arriba, dense cuenta que son centímetros cuadrados por centímetros, me va a dar centímetros cúbicos. Y abajo, el área total es centímetros cuadrados. Entonces, centímetros cúbicos entre centímetros cuadrados se cancelan y me quedan centímetros. Hago esta operación y me da 55.17 centímetros, lo que habíamos calculado aquí. Esto era lo que nos tenía que dar. Ahora vamos a calcular YC, la misma, y pues necesitamos tener estos valores aquí muy presentes. Área 1, Y1 fue 70, área 2, Y2, área 3, Y3, entre área total. Los mismos me da 49,56. Y entonces era lo que nos decían aquí, este es el centroide de esta figura compuesta. Pues bien, de este ejercicio se puede concluir el método para calcular las coordenadas del centroide de una figura compuesta. Encuadrar la figura en un sistema de coordenadas cartesianas de tal manera que siempre me quede en el primer cuadrante. Siempre tengo que poner un sistema de coordenadas cartesianas. Dividir la figura compuesta en figuras en las que conozcamos la ubicación de su centroide, o que al menos sepamos que están en la tabla y que las puedo ir a consultar. Ubicar el centroide de cada figura que hemos dividido en la figura compuesta. Calcular las áreas 1, área 2, área 3, etc. y el área total. E indicar sus respectivas coordenadas X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 y sustituir en las ecuaciones. Vamos a hacer otro problema y ahí vamos a dejar este video. Dice, calcular el centroide de la siguiente figura compuesta. Ahí está mi sistema de coordenadas que ubica a esta figura compuesta en el primer cuadrante. Y me dicen que la XC va a ser 27, o sea, la ordenada 27.14, de aquí para acá 27.14, y YC 56, de aquí para acá. Vamos a ver las unidades. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues partir esta figura en forma de F en puros rectángulos. Y a mí se me ocurrió hacerlo así. A alguien se le podría haber ocurrido hacerlo así, así, así. A mí se me ocurrió así porque de esta manera tengo 3 áreas nada más. Si lo hubiera hecho así sería una arriba, otra aquí, otra acá, serían más. Entonces, pues a mí se me ocurrió hacerlo de esta manera. Área 1, aquí está, y entonces digo, su centroide del área 1 está a la mitad de su base y a la mitad de su altura. Área 2, es un rectángulo también, a la mitad de su base y a la mitad de su altura. Área 3, lo mismo, la mitad de su base y la mitad de su altura. Ya está. Entonces ahora vamos a ver, nosotros, a ver, déjenme bajarle un poquito aquí, así, para que veamos más ahí. Ahí lo tenemos, todas sus dimensiones, y vamos a ver, área 1, ¿a qué es igual? Acuérdense, voy a calcular el área 1 y voy a poner su X1 y su Y1. Área 1, 20 por toda esta altura, base por altura. ¿Cuánto es esta altura? 30 más 40, 70, más 20, 90, más 10, 100. 20 por 100. Aquí me ven. 20 por 100, esto me da. Y la X1 está a la mitad de su base. Si su base es 20, la mitad es 10. Y si su altura fue 100, a la mitad de su altura, esta Y es 50. Ahora vamos al área 2. ¿Cuánto tiene de base? Es esta distancia. Pues vamos a ver, esta es 40 más 20. 60 por 10. Ahí está.
60 por 10, 600. Ahora vamos a ver la x2 de aquí a acá. A ver, si esto tiene 60, la mitad es 30. O sea, de aquí a aquí es 30. Vemos, de aquí a aquí es 20. Y 30, 50. X2, 50. Y Y, de aquí a aquí son 100. Pero acuérdense que esto está a la mitad de 10. Entonces, de aquí a aquí son 5. Entonces ya no son 100. Tengo que quitarle 5, son 95. Ahí está. Y el área 3, su base 40, por su altura 40. Y ahora vamos a X3. De aquí X3 es esta distancia. Si esto vale 40, la mitad es 20. Más 20, 40. Y esto está a la mitad de 40. De aquí a aquí son 20. Más 30, 50. Y3 igual a 50. Y ya después de aquí hacemos el área 1, área 2 y área 3. Hacemos el área total y ya tenemos todos los datos. Lo sustituimos. Área 1 por x1. Área 2 por x2. Área 3 por x3. Dividido entre el área total. Otra vez acuérdense que arriba me da centímetros cúbicos y abajo centímetros cuadrados. Entonces me va a dar centímetros. XC, 27.14 centímetros. Y YC, hacemos lo mismo y me da 56.42. Y entonces venimos aquí y decimos, aquí está 27.14 y 56. Este es el centro de gravedad. Bueno, pues tendremos que hacer otros ejercicios de tarea para practicar esto. Seguimos en contacto.